El bosón de Higgs no te da masa. Te han mentido. O mejor dicho, te han simplificado tanto la historia que lo que te han contado ya no tiene nada que ver con la realidad. Mira, cada vez que alguien menciona el bosón de Higgs, dice lo mismo. Es la partícula que da masa a todo. Y técnicamente, no es incorrecto, pero es como decir que el agua te mantiene vivo. Sí, claro, pero eso no explica nada. No explica cómo funciona. No explica qué es realmente. Y desde luego no explica por qué los físicos más brillantes del planeta se pasaron 50 años buscándola. Gastaron más de 5.000 millones de dólares construyendo la máquina más grande jamás creada por el ser humano. Y cuando finalmente encontraron, se dieron cuenta de que el misterio apenas había comenzado. Porque el bosón de Higgs no es lo que crees. No es una partícula mágica que va por ahí repartiendo masa como si fuera Santa Claus cósmico. Lo que hace es mucho más extraño, mucho más profundo. Y cuando entiendas cómo funciona realmente, vas a entender por qué existes. Déjame explicarte algo que casi nadie te cuenta. Imagina que pudieras quitarle la masa a un electrón, solo por un momento. ¿Qué pasaría? El electrón saldría disparado, a la velocidad de la luz, instantáneamente, sin ningún esfuerzo, porque eso es lo que hacen las partículas sin masa. Los fotones viajan a la velocidad de la luz precisamente porque no tienen masa. No pueden ir más despacio aunque quisieran. Ahora piensa en lo que eso significa. Si los electrones no tuvieran masa, viajarían a la velocidad de la luz. Nunca podrían quedarse quietos. Nunca podrían orbitar un núcleo atómico. Nunca formarían átomos. Sin átomos no hay moléculas. Sin moléculas no hay química. Sin química no hay ADN. No hay proteínas. No hay células. No hay vida. No estarías escuchando esto. No existirías. Y aquí viene lo perturbador. Según las ecuaciones más fundamentales de la física de partículas, los electrones no deberían tener masa. Los quarks no deberían tener masa. Nada debería tener masa. Las matemáticas del universo dicen que todo debería viajar a la velocidad de la luz. Y obviamente, eso no es lo que pasa. Algo está frenando las partículas, algo está ralentizándolas, algo las está obligando a moverse más despacio que la luz. Y ese algo es el campo de Higgs, no el bosón, el campo. Y esta distinción es crucial, porque todo el mundo habla del bosón de Higgs como si fuera la estrella del show, pero el bosón es solo una consecuencia, un efecto secundario, una vibración del campo. El verdadero protagonista es invisible, impalpable. Está en todas partes, en cada centímetro cúbico del universo, en el espacio entre galaxias, en el interior de tu cuerpo, en el vacío entre los átomos de tu mano. Ahora mismo, mientras escuchas esto, estás sumergido en un océano invisible de campo de Higgs. Y ese campo es lo que te permite existir, porque el campo de Higgs hace algo increíble. Interactúa con ciertas partículas y las frena, les dificulta moverse, les da resistencia. Y esa resistencia es lo que llamamos masa. La masa no es una propiedad intrínseca de las partículas. No es algo que tengan de forma natural. Es el resultado de una interacción continua con un campo invisible que permea todo el universo.
Tu masa es una conversación constante entre tus partículas y el vacío mismo. Y el bosón de Higgs es simplemente lo que pasa cuando perturbas ese campo lo suficiente. Cuando le das tanta energía que vibra. Cuando la vibración es tan intensa que se manifiesta como una partícula. Eso es lo que encontraron en el CERN en 2012. No encontraron la partícula que da masa. Encontraron evidencia de que el campo existe. Encontraron la prueba de que hay algo llenando el vacío. Encontraron la confirmación de una teoría que se propuso en 1964. Tardamos casi medio siglo en demostrar que Peter Higgs tenía razón. Y lo que descubrimos abrió más preguntas de las que respondió. Porque resulta que el bosón de Higgs tiene una masa muy específica. 125 gigaelectronvoltios. Y nadie sabe por qué. No hay ninguna razón teórica para que tenga exactamente esa masa, y no otra. Es un número que simplemente es. Y ese número tiene implicaciones aterradoras para el futuro del universo. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender de qué está hecho realmente un bosón de Higgs. Necesitas entender cómo funciona el campo. Necesitas entender por qué los físicos estaban tan desesperados por encontrarlo que construyeron un túnel de 27 kilómetros bajo la frontera entre Suiza y Francia. Y para entender todo eso, tenemos que empezar por el principio. Tenemos que volver a 1964, a un momento donde la física de partículas tenía un problema fatal, un agujero en sus ecuaciones que amenazaba con destruir todo lo que creíamos saber, y la solución a ese problema iba a cambiar nuestra comprensión del universo para siempre. Para entender el bosón de Higgs, primero necesitas entender el contexto. Necesitas saber qué problema venía a resolver. Y para eso, tienes que conocer el modelo estándar de física de partículas. El modelo estándar es, sin exagerar, el logro intelectual más preciso de la historia humana. Es una teoría que describe todas las partículas fundamentales conocidas y 3 de las 4 fuerzas que gobiernan el universo. Y sus predicciones son tan exactas que dan miedo. Te pongo un ejemplo. El momento magnético del electrón. Es una propiedad que mide cómo el electrón interactúa con campos magnéticos. El modelo estándar predice su valor con una precisión de 12 decimales, y cuando lo medimos en el laboratorio, coincide. 12 decimales. Es como predecir la distancia de aquí a la Luna con un margen de error del grosor de un cabello humano. Ninguna otra teoría en la historia de la ciencia ha sido tan precisa. Pero en los años 60, el modelo estándar tenía un problema gordo. Un problema que amenazaba con tirarlo todo por la borda. Las partículas no deberían tener masa. Mira, el modelo estándar está construido sobre algo llamado teorías gauge. Sin entrar en las matemáticas, básicamente son teorías donde las leyes de la física se mantienen iguales aunque hagas ciertas transformaciones. Es una idea de simetría, y estas simetrías son increíblemente poderosas porque restringen qué tipo de interacciones son posibles. El problema es que estas simetrías gauge tienen una consecuencia. Las partículas que transmiten las fuerzas tienen que ser sin masa, y para algunas fuerzas eso no es problema. El fotón transmite la fuerza electromagnética y efectivamente no tiene masa. Perfecto. El gluón transmite la fuerza fuerte y tampoco tiene masa. Genial. Pero la fuerza débil es diferente. La fuerza débil es responsable de ciertos tipos de desintegración radiactiva. Es la que permite que un neutrón se convierta en un protón
emitiendo un electrón y un antineutrino. Sin la fuerza débil, el Sol no podría brillar, porque es necesaria para la fusión nuclear, y la fuerza débil es transmitida por 3 partículas: el bosón W positivo, el bosón W negativo y el bosón Z. El problema es que estos bosones tienen masa, mucha masa. El bosón W tiene una masa de 80 gigaelectronvoltios. El bosón Z, 91. Son partículas pesadas, tan pesadas que hacen falta aceleradores de partículas para crearlas. Y según las matemáticas de las teorías Gauge, eso era imposible. Si metías masa a mano en las ecuaciones, todo se rompía. Las predicciones dejaban de tener sentido. Aparecían infinitos por todas partes. La teoría se volvía inconsistente. Los físicos tenían un dilema brutal. O los bosones W y Z no tenían masa, y la fuerza débil funcionaba de una forma completamente diferente al observado, o el modelo estándar estaba fundamentalmente equivocado. Ninguna opción era aceptable. Parecía un callejón sin salida, un muro imposible de escalar, hasta que alguien tuvo una idea completamente loca. ¿Y si las partículas realmente no tienen masa, pero algo hace que parezca que la tienen? En 1964, varios físicos, trabajando de forma independiente, propusieron una solución al problema de la masa. La idea era tan extraña que al principio nadie sabía qué hacer con ella. Peter Higgs, en Edimburgo, François Englert y Robert Brood en Bruselas, Gerald Guralnik, Carl Hagen y Tom Keeble en Londres. Todos llegaron a conclusiones similares por caminos diferentes, y la idea central era esta: ¿qué pasa si existe un campo que llena todo el universo y las partículas que interactúan con ese campo adquieren masa como resultado de la interacción? Suena simple cuando lo dices así, pero las implicaciones eran profundas. Imagínate un campo invisible que está en todas partes, en cada punto del espacio. No es como un campo electromagnético que puede estar aquí y no estar allá. Este campo está literalmente en todas partes, todo el tiempo. Llena el vacío mismo. Ahora imagínate que ciertas partículas, cuando intentan moverse a través de este campo, experimentan una especie de resistencia, como si estuvieran moviéndose a través de un medio denso. Y esa resistencia, esa dificultad para moverse, es lo que percibimos como masa. La analogía clásica es la de una fiesta. Imagina una habitación llena de gente. Una persona desconocida puede atravesar la habitación fácilmente, sin que nadie la pare. Pero si entra una celebridad, todo el mundo se agrupa a su alrededor, queriendo hablar, saludar, sacar fotos. A la celebridad le cuesta mucho más atravesar la habitación. Tiene más resistencia. En esta analogía, la gente es el campo de Higgs. La persona desconocida es un fotón que no interactúa con el campo y, por tanto, no tiene masa. La celebridad es un quark o un electrón que interactúa fuertemente y, por tanto, tiene masa. Pero ojo, porque la analogía tiene sus límites. El campo de Higgs no ralentiza las partículas una vez que ya están en movimiento. No es fricción, es algo más sutil. Es una resistencia a la aceleración, una dificultad para cambiar de velocidad, que es exactamente lo que significa tener masa. Una bola de boliche es más difícil de acelerar que una pelota de ping-pong.
no porque haya algo frenándola, sino porque tiene más masa, y el campo de Higgs es lo que crea esa propiedad en las partículas fundamentales. Pero aquí viene la parte matemáticamente elegante. El campo de Higgs no rompe explícitamente las simetrías gauge, no mete masa a mano en las ecuaciones. Lo que hace es algo llamado ruptura espontánea de simetría. Las ecuaciones siguen siendo perfectamente simétricas, pero el estado de mínima energía del campo no lo es. Es como un bolígrafo en equilibrio sobre su punta. Las leyes de la física son simétricas en todas direcciones. No hay ninguna dirección privilegiada, pero cuando el bolígrafo cae, elige una dirección específica. La simetría se rompe, aunque las leyes subyacentes sigan siendo simétricas. El campo de Higgs hace algo similar. Tiene un estado de mínima energía que no es cero, y ese estado no cero es lo que da masa a las partículas. Es brillante, es elegante, y es completamente contraintuitivo. Pero proponer una teoría es fácil, lo difícil es demostrar que es correcta. Y para demostrar que el campo de Higgs existe, había que encontrar algo que nadie había visto jamás. Aquí es donde entra el bosón de Higgs. El campo de Higgs, como cualquier campo cuántico, tiene excitaciones, vibraciones, perturbaciones. Y esas excitaciones se manifiestan como partículas. Piensa en la superficie de un lago. Normalmente está quieta, pero si tiras una piedra, creas ondas. Esas ondas son perturbaciones del campo, en este caso, del agua. Y en física cuántica, las perturbaciones de un campo son partículas. El bosón de Higgs es una perturbación del campo de Higgs. Es lo que pasa cuando agitas el campo lo suficiente. Es una vibración del vacío mismo. Y encontrar esa vibración era la única forma de demostrar que el campo existe. El problema era que nadie sabía cuánta energía haría falta para crear un bosón de Higgs. La teoría no predecía su masa, solo decía que debía existir. Pero podía tener una masa de 10 gigaelectronvoltios o de 1000. Nadie lo sabía. Y crear partículas masivas requiere energía, mucha energía, e igual a mc². Para crear una partícula, necesitas concentrar al menos tanta energía como la equivalente a su masa. Los aceleradores de partículas de los años 60 y 70 eran juguetes comparados con lo que se necesitaba. Podían crear electrones, muones, piones, pero el bosón de Higgs, si era pesado, estaba completamente fuera de alcance. Así que empezó una carrera tecnológica que duraría décadas. En los años 80, el CERN construyó el LEP, el Large Electron Positron Collider, un anillo de 27 kilómetros de circunferencia bajo la frontera franco-suiza. El LEP colisionaba electrones con positrones a energías nunca antes alcanzadas. Buscaron el Higgs durante años. No lo encontraron, pero descubrieron algo crucial. Establecieron un límite inferior. El bosón de Higgs, si existía, tenía que ser más pesado que 114 gigaelectronvoltios. Si hubiera sido más ligero, el LEP lo habría encontrado. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Fermilab operaba el Tevatron. Colisionaba protones con antiprotones. Más energía que el LEP. Más posibilidades. Tampoco lo encontraron, pero estrecharon el cerco aún más. Y entonces, a finales de los 90, se tomó una decisión que cambiaría la historia de la física. El LEP fue desmantelado
En su lugar, usando el mismo túnel, se construiría una máquina nueva, más poderosa, más precisa, capaz de alcanzar energías que harían parecer al LEP un mechero comparado con una central nuclear, el Large Hadron Collider, el LHC. Y lo que encontrarían allí no solo confirmaría la existencia del bosón de Higgs, abriría una caja de Pandora que todavía no sabemos cómo cerrar. Vamos a hacer una pausa, porque antes de seguir, quiero asegurarme de que tienes claro lo que hemos cubierto. El modelo estándar tenía un problema. Las partículas no deberían tener masa según las matemáticas. En 1964, varios físicos propusieron una solución: el campo de Higgs, un campo que llena todo el universo y que da masa a las partículas que interactúan con él. El bosón de Higgs es una excitación de ese campo. Encontrarlo sería la prueba de que el campo existe, pero encontrarlo requería energías enormes, máquinas enormes, presupuestos enormes. Y después de décadas de búsqueda, de fracasos, de esperanzas frustradas, finalmente teníamos la tecnología para buscarlo de verdad. El LHC entró en operación en 2008. Bueno, más o menos. Porque 9 días después de encenderlo, explotó. No literalmente, pero hubo un fallo catastrófico en uno de los imanes superconductores. Una soldadura defectuosa causó un arco eléctrico que dañó más de 50 imanes. Las reparaciones tardaron más de un año. No fue un buen comienzo, pero en noviembre de 2009, el LHC finalmente empezó a funcionar de verdad y comenzó la búsqueda más intensa en la historia de la física de partículas. Miles de físicos, 2 detectores gigantes, Atlas y CMS, millones de colisiones por segundo, petabytes de datos analizados, y el 4 de julio de 2012 anunciaron que lo habían encontrado. Peter Higgs, ya con 83 años, estaba en el auditorio del CERN cuando mostraron los resultados. Se le saltaron las lágrimas. 50 años. Medio siglo desde que propuso la teoría. Y finalmente, tenía la confirmación. El bosón de Higgs existe. El campo de Higgs existe. La teoría era correcta, pero lo que encontraron también planteó nuevas preguntas. Preguntas que nadie esperaba. Preguntas sobre el futuro del universo mismo. Y para entender esas preguntas, necesitas saber de qué está hecho realmente un bosón de Higgs. Llegamos a la pregunta central, la que da título a este video. ¿De qué está hecho un bosón de Higgs? Y la respuesta es profundamente extraña. Un bosón de Higgs no está hecho de nada. No está compuesto por otras partículas más pequeñas. No tiene quarks dentro, como un protón. No tiene constituyentes. Es una partícula fundamental, indivisible, elemental. Pero entonces, ¿qué es? Piensa en lo que significa ser una partícula en física cuántica. Una partícula no es una bolita diminuta, no es un objeto sólido con bordes definidos. Es una excitación de un campo cuántico, una vibración, una perturbación localizada. El electrón es una excitación del campo electrónico. El fotón es una excitación del campo electromagnético. El quark-up es una excitación del campo del quark-up. Y el bosón de Higgs es una excitación del campo de Higgs.
Volvamos a la analogía del lago. El agua del lago es como el campo. Normalmente está en calma, pero tiene energía almacenada. Tiene el potencial de vibrar. Cuando tiras una piedra, creas ondas. Esas ondas son perturbaciones del campo, concentraciones localizadas de energía que se propagan. En física cuántica, esas ondas no son continuas, están cuantizadas, vienen en paquetes discretos. Un bosón de Higgs es un paquete de energía. Una cuantización de la vibración del campo de Higgs es la mínima perturbación posible del campo que puede existir de forma independiente. Entonces, ¿de qué está hecho? Está hecho de campo. Está hecho de la misma sustancia que llena todo el universo. Está hecho de Higgs. Sé que suena circular. El bosón de Higgs está hecho de campo de Higgs. Pero es la respuesta más honesta. Es como preguntar de qué está hecho un fotón. Está hecho de campo electromagnético. Está hecho de luz. No hay nada más pequeño que lo componga. Es fundamental. Pero hay algo que sí podemos describir con precisión. Las propiedades del bosón de Higgs. Tiene una masa de 125,9 gigaelectronvoltios, más o menos 4 décimas. Eso lo hace más pesado que un átomo de hierro. Toda esa masa concentrada en una partícula puntual. Tiene spin 0. Esto es crucial. Es la única partícula fundamental conocida con spin 0. Todos los demás bosones tienen spin 1. El fotón, el gluón, los bosones W y Z. El bosón de Higgs es diferente. Es lo que llamamos un bosón escalar. Y esa propiedad de spin 0 es exactamente lo que la teoría predecía. Es lo que permite que el campo de Higgs tenga un valor constante en el vacío sin romper la invariancia de Lorentz, sin violar la relatividad especial. No tiene carga eléctrica, no tiene carga de color. Es completamente neutro bajo electromagnetismo y la fuerza fuerte. Solo interactúa a través de la fuerza débil y a través de su propia interacción de Higgs. Y tiene una vida media increíblemente corta, aproximadamente 10 elevado a menos 22 segundos. Un septosegundo. Tan breve que el bosón de Higgs nunca llega a viajar una distancia significativa. Se desintegra prácticamente en el mismo punto donde se creó. ¿En qué se desintegra? En casi todo. El bosón de Higgs se acopla a las partículas en proporción a su masa, así que prefiere desintegrarse en partículas pesadas. La desintegración más probable es en un par de quarks bottom y antibottom. Pasa aproximadamente el 58% de las veces. También se desintegra en pares de bosones W, en pares de bosones Z, en pares de quarks tau, en pares de quarks charm y ocasionalmente en fotones. Esto es interesante porque el Higgs no se acopla directamente a los fotones, ya que los fotones no tienen masa, pero puede desintegrarse en fotones a través de un proceso intermedio que involucra quarks top o bosones W virtuales. Fue precisamente ese canal de desintegración, Higgs a 2 fotones, uno de los que permitió descubrirlo en el LHC, porque los fotones son relativamente fáciles de detectar con precisión. Bien, entendemos qué es el bosón. Ahora vamos a lo que realmente importa: el campo. El campo de Higgs es diferente a todos los demás campos cuánticos. Y la diferencia es crucial para entender por qué existe la masa.
Todos los campos cuánticos tienen un estado de mínima energía. Lo llamamos el vacío. Para la mayoría de los campos, el estado de mínima energía corresponde a un valor del campo igual a 0. El vacío electromagnético tiene 0 fotones. El vacío del campo del electrón tiene 0 electrones. Pero el campo de Higgs es diferente. El potencial del campo de Higgs tiene una forma peculiar, la forma de un sombrero mexicano o de una botella de vino vista desde arriba, con una depresión circular en el borde y un pico en el centro. El centro, donde el campo tiene valor 0, no es el mínimo de energía. Es un máximo local. Es inestable. El verdadero mínimo está en el borde del sombrero, donde el campo tiene un valor distinto de 0, y el universo, naturalmente, tiende hacia el estado de mínima energía. Así que el vacío real de nuestro universo no tiene campo de Higgs igual a 0. Tiene un valor constante, no nulo, en cada punto del espacio. Aproximadamente 246 gigaelectronvoltios. Este valor se llama el valor de expectación del vacío, o BeV, por sus siglas en inglés. Y es un número extraordinariamente importante en física, porque ese valor, esos 246 gigaelectronvoltios, es lo que determina la masa de todas las partículas fundamentales. Cuando una partícula interactúa con el campo de Higgs, su masa es proporcional a dos cosas: la intensidad de su acoplamiento al campo y el valor del campo en el vacío. Masa igual a acoplamiento por BeV. El quark-top, la partícula fundamental más pesada conocida, tiene un acoplamiento cercano a 1, muy fuerte. Por eso tiene una masa de 173 gigaelectronvoltios. El electrón tiene un acoplamiento de aproximadamente 2 por 10 elevado a menos 6. Muy débil. Por eso tiene una masa de solo 0,5 megaelectronvoltios, 1.000.000 de veces más ligero que el quark-top. Los neutrinos tienen acoplamientos aún más pequeños, tanto que sus masas son prácticamente despreciables, aunque sabemos que no son exactamente 0, y los fotones y gluones tienen acoplamiento exactamente 0. No interactúan con el campo de Higgs en absoluto. Por eso no tienen masa. Por eso viajan a la velocidad de la luz. Pero aquí viene un punto importante que a menudo se malinterpreta. El campo de Higgs no es responsable de la mayor parte de tu masa. Espera. Sé lo que estás pensando. Pero acabas de decir que el Higgs da masa a todas las partículas. Sí, pero tu masa no viene de ahí. Tu cuerpo está hecho de átomos. Los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, y la masa de un átomo es casi toda la masa de los protones y neutrones, porque los electrones son muy ligeros. Un protón tiene una masa de 938 megaelectronvoltios. Ahora, un protón está compuesto por 3 quarks. 2 quarks up y un quark down. El quark up tiene una masa de aproximadamente 2 megaelectronvoltios. El quark down, aproximadamente 5 megaelectronvoltios. 2 más 5, 9 megaelectronvoltios. La masa de los quarks suma 9 megaelectronvoltios, pero el protón tiene 938 megaelectronvoltios. ¿De dónde vienen los otros 929 megaelectronvoltios? De la energía. Los quarks dentro del protón están unidos por gluones, las partículas que transmiten la fuerza fuerte, y esos gluones están en constante movimiento, zumbando de un quark a otro.
creando un mar caótico de energía. Esa energía, según E igual a mc², tiene masa equivalente. Y resulta que el 99% de la masa del protón viene de la energía de los gluones y del movimiento de los quarks. Solo el 1% viene del campo de Higgs. Así que cuando decimos que el campo de Higgs da masa a las partículas, estamos hablando de las partículas fundamentales, los quarks, los electrones, los bosones, W y Z. Pero la masa que sientes cuando te subes a una báscula, el 99% de eso viene de la energía de la fuerza fuerte, no del Higgs. Es una distinción sutil, pero importante. El Higgs explica por qué las partículas fundamentales tienen masa, pero la complejidad de la materia, los átomos, las moléculas, tú y yo, eso viene de cómo las fuerzas organizan esa masa en estructuras. Encontrar el bosón de Higgs fue un triunfo, pero lejos de cerrar el capítulo, abrió uno nuevo lleno de preguntas incómodas. Y la primera pregunta es esta: ¿por qué tiene exactamente esa masa? 125 gigaelectronvoltios, un número aparentemente aleatorio. No hay ninguna razón fundamental para que tenga ese valor específico. Y lo preocupante es que ese valor debería ser mucho, mucho más grande. En física de partículas hay diferentes escalas de energía. La escala electrodébil, donde vive el Higgs, está alrededor de 100 gigaelectronvoltios. Pero hay otra escala importante, la escala de Planck, donde la gravedad se vuelve tan fuerte como las otras fuerzas. Esa escala está en 10 elevado a 19 gigaelectronvoltios. Ahora, cuando haces cálculos de mecánica cuántica, las partículas virtuales contribuyen a la masa del Higgs. Fluctuaciones del vacío, correcciones radiativas. Y estas correcciones deberían empujar la masa del Higgs hacia la escala de Planck. La masa del Higgs debería ser billones de veces más grande de lo que es, pero no lo es. Es sorprendentemente pequeña. 125 gigaelectronvoltios en lugar de 10 elevado a 19. Esto se llama el problema de la jerarquía, y es uno de los mayores misterios de la física de partículas moderna. Hay varias propuestas para resolverlo. La más famosa es la supersimetría, que postula que cada partícula tiene una compañera supersimétrica, y las correcciones de estas compañeras cancelan exactamente las correcciones problemáticas. Pero el LHC ha buscado partículas supersimétricas. No ha encontrado ninguna. Al menos no en las energías que puede alcanzar. Otra propuesta son las dimensiones extra. Si el espacio tiene más de 3 dimensiones, y el Higgs está confinado a una membrana tridimensional, mientras la gravedad se propaga por todas las dimensiones, eso podría explicar por qué la gravedad parece tan débil y por qué el Higgs es tan ligero. Pero tampoco hay evidencia de dimensiones extra. Así que estamos en una situación extraña. Tenemos una teoría que funciona perfectamente bien para hacer predicciones, pero no entendemos por qué funciona. No entendemos por qué los números tienen los valores que tienen. Es como tener un coche que funciona, pero cuando abres el capó, encuentras un gatito jugando con una bola de hilo. Funciona, pero no debería. Y hay otro misterio aún más perturbador, uno que tiene que ver con el futuro del universo mismo. ¿Recuerdas el potencial del campo de Higgs? ¿El sombrero mexicano? El universo está en un mínimo de ese potencial. El borde del sombrero. Pero la pregunta ¿es el mínimo más profundo posible? Porque resulta que, cuando tomas en cuenta las correcciones cuánticas, el potencial del Higgs podría tener otro mínimo.
más profundo, más estable, y el universo podría no estar en ese mínimo verdadero. Podríamos estar en lo que se llama un falso vacío. Piensa en una pelota en una colina. Hay un valle poco profundo donde la pelota está descansando. Pero más abajo hay otro valle, más profundo. Si la pelota tuviera suficiente energía para superar la barrera entre los valles, rodaría hacia el más profundo y nunca volvería. El universo podría ser como esa pelota. Nuestro vacío, el estado de mínima energía donde vivimos, podría ser metaestable. Estable por ahora, pero con la posibilidad de decaer hacia un estado de energía más baja. Y si eso ocurriera, sería el fin de todo. Un decaimiento del vacío significaría que las constantes fundamentales de la física cambiarían. Las masas de las partículas serían diferentes. Las fuerzas tendrían intensidades distintas. La química no funcionaría igual. La materia como la conocemos se desintegraría. Y lo peor es que no veríamos venir el desastre. La transición se propagaría a la velocidad de la luz, una burbuja de vacío verdadero que se expandiría, reemplazando nuestro universo con algo completamente diferente. No habría manera de escapar, no habría advertencia. Simplemente dejaríamos de existir. Ahora, antes de que te dé un ataque de ansiedad cósmico, déjame darte algo de contexto. La probabilidad de que esto ocurra espontáneamente es infinitesimalmente pequeña. Tan pequeña que probablemente nunca sucederá en toda la vida del universo. Estamos hablando de tiempos mucho mayores que la edad actual del cosmos, que es de 13.800 millones de años. Y además, no estamos seguros de que nuestro vacío sea realmente metaestable. Los cálculos dependen de valores muy precisos de la masa del Higgs y del quark top, y hay incertidumbre experimental. Pero lo interesante es que, con los valores actuales, estamos justo en el borde, en la frontera entre estabilidad y metaestabilidad, como si el universo estuviera equilibrado sobre un filo de navaja. Algunos físicos ven esto como una pista, una señal de que hay algo que no entendemos. Tal vez hay nueva física que estabiliza el vacío. Tal vez hay partículas adicionales que aún no hemos descubierto. O tal vez es simplemente una coincidencia. El universo no tiene obligación de ser fácil de entender. Vamos a cambiar de tema. Hablemos del Big Bang. En los primeros instantes después del Big Bang, el universo era increíblemente caliente. Tan caliente que las partículas tenían energías enormes. Tan caliente que el campo de Higgs no estaba en su estado actual. Cuando la temperatura es muy alta, las fluctuaciones térmicas son tan intensas que el campo de Higgs no puede asentarse en el mínimo del sombrero mexicano. Está, en promedio, en el centro, en el valor 0. Eso significa que, en el universo primitivo, las partículas no tenían masa. Todas las partículas viajaban a la velocidad de la luz. Los electrones, los quarks, los bosones W y Z, todo era una sopa relativista de partículas sin masa, todas moviéndose a la máxima velocidad posible. Pero a medida que el universo se expandía, se enfriaba. Y cuando la temperatura bajó lo suficiente, algo extraordinario ocurrió. El campo de Higgs sufrió una transición de fase.
como cuando el agua se congela. Por encima de 0 grados, el agua es líquida. Por debajo, se convierte en hielo. Es la misma sustancia, pero en un estado diferente. El campo de Higgs hizo algo similar. Por encima de cierta temperatura crítica, estaba en el estado simétrico, con valor 0. Por debajo, se asentó en el mínimo del sombrero mexicano, con valor distinto de 0. Esa transición ocurrió aproximadamente 10 elevado a menos 12 segundos después del Big Bang, una billonésima de segundo. El universo tenía una temperatura de alrededor de 100 GeV, comparable a la masa de los bosones W y Z. Y en ese instante, las partículas adquirieron masa. De repente, los electrones ya no podían viajar a la velocidad de la luz. Los quarks se ralentizaron. Los bosones W y Z se volvieron pesados. Y el universo, por primera vez, tuvo la posibilidad de formar estructuras, átomos, estrellas, galaxias, vida. Piénsalo. Hay un momento preciso en la historia del cosmos, un billonésima de segundo después del inicio, donde pasamos de un universo donde nada podía quedarse quieto, donde todo era radiación pura, a un universo donde la materia puede existir. El campo de Higgs hizo posible tu existencia, no en un sentido metafórico, literalmente. Sin esa transición de fase, los átomos serían físicamente imposibles. Hay algo que no te he contado, y es importante para entender por qué el Higgs es tan especial. Antes de la transición de fase, la fuerza electromagnética y la fuerza débil eran la misma fuerza. Sí, leíste bien. En el universo primitivo no había distinción entre electromagnetismo y fuerza débil. Eran manifestaciones de una única fuerza unificada, llamada la fuerza electrodébil. Pero cuando el campo de Higgs adquirió su valor no nulo, rompió esa simetría. Separó las fuerzas en dos. El fotón emergió como la partícula sin masa que transmite el electromagnetismo. Los bosones V y Z emergieron como las partículas masivas que transmiten la fuerza débil. Y la razón por la que son diferentes, la razón por la que el electromagnetismo tiene alcance infinito mientras que la fuerza débil solo actúa a distancias subatómicas, es que el Higgs les dio masas diferentes a sus portadores. Esto es lo que los físicos llaman ruptura de simetría electrodébil. Y es uno de los procesos más importantes en la historia del universo. Antes de la ruptura, el universo era más simétrico, más simple en cierto sentido, pero también completamente inhabitable. Un plasma de partículas sin masa que no podían formar nada complejo. Después de la ruptura, el universo perdió simetría, pero ganó complejidad. Ganó la posibilidad de formar estructuras, de evolucionar, de crear vida consciente que pudiera mirar hacia atrás y preguntarse cómo llegó a existir. Hay una poesía extraña en esto. La belleza de las ecuaciones fundamentales, su perfecta simetría, tuvo que romperse para que nosotros pudiéramos existir. La imperfección fue necesaria para la vida. Y ahora que entiendes cómo funciona el Higgs, podemos hablar de las implicaciones más profundas, de lo que significa para nuestra comprensión del universo, de las preguntas que aún quedan sin respuesta, y de por qué los físicos creen que el bosón de Higgs es solo el principio. El bosón de Higgs no es solo una partícula, es una ventana hacia física que no conocemos, hacia partículas que no hemos descubierto, hacia fenómenos que ni siquiera imaginamos. ¿Por qué? Porque el Higgs se acopla a todo lo que tiene masa,
Y si existen partículas masivas que aún no hemos detectado, el Higgs debería interactuar con ellas. Piensa en esto. La materia oscura constituye aproximadamente el 27% del universo. Sabemos que existe porque vemos sus efectos gravitacionales. Las galaxias rotan demasiado rápido para la materia visible que contienen. El universo se agrupa de formas que solo tienen sentido si hay masa invisible tirando de todo. Pero no sabemos qué es la materia oscura. No sabemos de qué partículas está hecha. Y si esas partículas tienen masa, el Higgs debería acoplarse a ellas. Esto abre una posibilidad fascinante. El bosón de Higgs podría ser un portal hacia el sector oscuro. Imagina que las partículas de materia oscura no interactúan con nada del modelo estándar. No tienen carga eléctrica, así que no sienten el electromagnetismo. No tienen carga de color, así que no sienten la fuerza fuerte. No interactúan con los bosones W y Z de ninguna forma detectable. Pero si tienen masa, el Higgs las ve. El Higgs podría ser el único puente entre nuestro mundo y el sector oscuro. Los físicos del LHC están buscando exactamente esto. Buscan desintegraciones del Higgs en partículas invisibles, colisionan protones, crean un bosón de Higgs y miden cuidadosamente en qué se desintegra. Si el Higgs se desintegra en partículas de materia oscura, esas partículas escaparían del detector sin dejar rastro. Lo único que veríamos es energía faltante, un agujero en el balance energético. Hasta ahora no han encontrado evidencia clara de esto, pero la búsqueda continúa. Y hay otra posibilidad aún más especulativa, pero increíblemente emocionante. ¿Qué pasa si hay más de un campo de Higgs? El modelo estándar tiene un solo doblete de Higgs, una estructura matemática que produce un bosón de Higgs neutral. Pero no hay ninguna razón fundamental para que sea así. Muchas extensiones del modelo estándar predicen múltiples campos de Higgs, múltiples bosones, algunos cargados, algunos neutros, algunos más pesados que el que encontramos. La supersimetría, por ejemplo, requiere al menos 2 dobletes de Higgs. Eso significaría 5 bosones de Higgs diferentes. 2 neutros tipo CP par, 1 neutro tipo CP impar y 2 cargados. El bosón de Higgs que encontramos en 2012 podría ser solo el primero, el más ligero, la punta del iceberg. Podría haber una familia entera de partículas de Higgs esperando ser descubiertas, y si las encontramos, cambiaría completamente nuestra comprensión de cómo funciona la masa en el universo. Hemos hablado de física, de partículas, campos, ecuaciones, aceleradores, pero quiero que nos detengamos un momento a pensar en lo que todo esto significa. El campo de Higgs es la razón por la que existes. No es una metáfora, no es una exageración poética, es literalmente cierto. Imagina un universo sin el campo de Higgs. Un universo donde el campo nunca existió o donde nunca adquirió su valor no nulo. En ese universo, los electrones viajarían a la velocidad de la luz. Nunca podrían ser capturados por un núcleo atómico. Nunca podrían formar orbitales. No habría átomos. Los quarks, aunque técnicamente tendrían algo de masa por las interacciones de la fuerza fuerte, se comportarían de manera completamente diferente. Los protones y neutrones, si pudieran existir, tendrían propiedades radicalmente distintas. La química sería imposible. Las moléculas no podrían formarse. El ADN sería un sueño absurdo.
No habría estrellas como las conocemos. No habría planetas. No habría agua líquida. No habría océanos donde la vida pudiera nacer. Y definitivamente, no habría nadie escuchando estas palabras. El campo de Higgs es la condición necesaria para la complejidad, para la estructura, para la vida. Y aquí viene algo que me parece profundamente conmovedor. El campo de Higgs existe en todas partes, en cada punto del espacio, en el vacío entre las galaxias, en el interior de las estrellas, en el aire que respiras, en el espacio entre los átomos de tu cuerpo. Ahora mismo, mientras escuchas esto, estás sumergido en un océano invisible. Un océano que te permite existir, que te da sustancia, que te ancla a la realidad. El vacío no está vacío, está lleno de posibilidad, de potencial, del campo que hace posible todo lo que conoces y amas. Cuando miras las estrellas por la noche, no solo estás viendo luz que ha viajado millones de años, estás viendo el resultado del campo de Higgs. Cada estrella brilla porque los núcleos de hidrógeno pueden fusionarse, y pueden fusionarse porque los protones tienen masa, y tienen masa porque los quarks interactúan con el campo. Cuando miras a alguien a los ojos, estás viendo el resultado del campo de Higgs. Cada átomo de carbono en su cuerpo, cada molécula de agua, cada proteína que forma sus células, todo eso existe porque el campo de Higgs permite que la materia se organice en estructuras complejas. El amor que sientes, los pensamientos que piensas, los sueños que sueñas. Todo eso es posible porque un campo invisible permea el universo y frena las partículas lo suficiente para que puedan construir algo extraordinario. La física de partículas no es abstracta, no es irrelevante, es la historia más íntima que existe. Es la historia de cómo llegaste a ser tú. Pero no nos pongamos demasiado poéticos, porque hay preguntas muy concretas que aún no podemos responder. Primera pregunta: ¿por qué los acoplamientos del Higgs tienen los valores que tienen? El quark top se acopla al Higgs con una intensidad cercana a 1. El electrón con una intensidad de 2 por 10 elevado a menos 6. Una diferencia de 1.000.000 de veces. ¿Por qué? No hay ninguna explicación, ninguna teoría que prediga estos números. Simplemente los medimos y los aceptamos como datos de entrada. Pero los números parecen arbitrarios, como si alguien los hubiera elegido al azar. Los físicos odian los números arbitrarios. Cuando una teoría tiene muchos parámetros libres, parámetros que tienes que ajustar a mano para que coincidan con las observaciones, sientes que te falta algo, que hay una estructura más profunda que no estás viendo. El modelo estándar tiene 19 parámetros libres, 19 números que simplemente aceptamos sin explicación. Muchos de esos parámetros están relacionados con el sector de Higgs, las masas de los fermiones, los ángulos de mezcla, la masa del propio Higgs. Tiene que haber algo más profundo, algo que explique por qué estos números son lo que son. Segunda pregunta: ¿por qué hay 3 generaciones de materia? El electrón tiene 2 primos más pesados, el muón y el tau. Partículas idénticas en todo excepto en masa. Los quarks up y down tienen primos, charm y strange, top y bottom. 3 generaciones de quarks. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿O 10? Nadie lo sabe. Las masas de estas generaciones forman patrones extraños. Cada generación es mucho más pesada que la anterior.
pero los ratios no son constantes. No hay una fórmula simple que los relacione. Algunos físicos creen que el Higgs podría ser una partícula compuesta, hecha de constituyentes más fundamentales. Igual que el protón está hecho de quarks, el Higgs podría estar hecho de algo más básico. Si eso fuera cierto, los patrones de masas podrían explicarse por la estructura interna del Higgs. Pero no hay evidencia de esto. El LHC ha buscado señales de composición del Higgs. Hasta ahora parece ser perfectamente puntual, perfectamente fundamental. Tercera pregunta, y quizás la más profunda. ¿Por qué existe el campo de Higgs? No me refiero a cómo funciona. Eso lo entendemos. Me refiero a por qué existe en absoluto. ¿Por qué el universo tiene un campo escalar que permea todo el espacio y da masa a las partículas? ¿Es una necesidad lógica? ¿Es un accidente cósmico? ¿Podría haber sido de otra manera? Hay una idea fascinante llamada el principio antrópico. Básicamente, dice que solo podemos observar condiciones que permitan la existencia de observadores. Si el campo de Higgs no existiera o tuviera propiedades diferentes, no habría nadie preguntándose ¿por qué existe? Así que la pregunta ¿por qué existe el Higgs? Podría tener una respuesta circular, porque si no existiera, no estaríamos aquí para hacer la pregunta. Algunos físicos encuentran esto satisfactorio. Otros lo encuentran profundamente insatisfactorio. Es como explicar por qué llueve diciendo, porque si no lloviera, no habría vida preguntando por qué llueve. Técnicamente cierto, pero no explica el mecanismo. Yo personalmente creo que hay una explicación más profunda esperando ser descubierta. Que el campo de Higgs es parte de una estructura mayor que aún no comprendemos. Pero eso es especulación. Y la ciencia no avanza con especulación. Avanza con datos. El LHC seguirá funcionando durante décadas. Y hay actualizaciones planeadas que aumentarán drásticamente la cantidad de datos. El High Luminosity, LHC, previsto para empezar a operar a finales de esta década, producirá 10 veces más colisiones que el LHC actual. Eso significa 10 veces más bosones de Higgs para estudiar. Con más datos, podremos medir las propiedades del Higgs con mucha más precisión. Podremos buscar desviaciones minúsculas de las predicciones del modelo estándar. Y si encontramos una desviación, sería la primera evidencia directa de física, más allá del modelo estándar desde el descubrimiento de la masa del neutrino. Pero el sueño de muchos físicos es construir una máquina nueva. Una fábrica de Higgs. Un colisionador electrón-positrón circular de 100 kilómetros. O un colisionador lineal de 50 kilómetros. Máquinas diseñadas específicamente para producir bosones de Higgs en condiciones controladas y estudiarlos con precisión extrema. China está considerando construir el CEPC, un colisionador circular de 100 kilómetros. Europa está evaluando el Future Circular Collider. Japón tiene planes para el International Linear Collider. Si alguno de estos proyectos se materializa, entraríamos en una nueva era de física del Higgs. Y más allá de los colisionadores, hay otras formas de buscar nueva física relacionada con el Higgs. Los experimentos de materia oscura podrían detectar interacciones mediadas por el Higgs. Los detectores de ondas gravitacionales podrían encontrar señales de transiciones de fase cosmológicas relacionadas con el campo de Higgs. Los experimentos de precisión atómica podrían medir efectos sutiles del Higgs en las propiedades de los átomos. La física del Higgs no termina con el LHC. Apenas está comenzando.
Hemos llegado al final de este viaje y quiero dejarte con una reflexión. Empezamos preguntándonos de qué está hecho un bosón de Higgs. Y la respuesta técnica es: está hecho de campo de Higgs. Es una excitación cuántica de un campo escalar que permea todo el universo. Pero creo que la respuesta verdadera es más profunda. El bosón de Higgs está hecho de la misma cosa de la que estás hecho tú. No literalmente, claro. Tu cuerpo está hecho de átomos, de protones y neutrones y electrones, de quarks y gluones. El bosón de Higgs es una partícula diferente, pero en un sentido más fundamental, ambos sois manifestaciones de los mismos campos cuánticos que llenan el universo. Ambos sois vibraciones del vacío. Ambos sois el universo experimentándose a sí mismo. El campo de Higgs no está ahí afuera, separado de ti. Está aquí, en ti, a través de ti. Cada partícula de tu cuerpo está en contacto constante con él. Cada momento de tu existencia es una conversación entre tus átomos y el vacío mismo. No eres algo que existe sobre el vacío. Eres algo que emerge del vacío, que está hecho de vacío, que es vacío vibrando de formas increíblemente complejas. Y el bosón de Higgs es la prueba de que ese vacío tiene estructura, que no es simplemente nada, que es algo que puede vibrar, que puede perturbarse, que puede manifestarse como partícula. El descubrimiento del Higgs fue el descubrimiento de que el vacío está vivo, de que la nada tiene propiedades, de que el espacio vacío es el lienzo donde se pinta toda la realidad. Piénsalo. Estás hecho de vibraciones del vacío. Las partículas que te componen son perturbaciones de campos invisibles. Tu masa, tu sustancia, tu realidad física, todo emerge de un baile cuántico entre el vacío y sí mismo. No eres sólido en ningún sentido fundamental. Eres un patrón, una onda, una canción que el universo se canta a sí mismo. Y el bosón de Higgs es una nota de esa canción, una nota que tardamos medio siglo en escuchar, una nota que confirma que el universo tiene una melodía que apenas estamos empezando a comprender. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué es el bosón de Higgs, ya sabes qué responder. Es el latido del vacío. Es la prueba de que la nada tiene forma. Es la razón por la que existe algo en lugar de nada. Es la razón por la que existes tú. Llevamos casi 2 horas juntos. Y si has llegado hasta aquí, significa algo. Significa que eres de los que quieren entender, de los que no se conforman con explicaciones superficiales, de los que están dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo a comprender cómo funciona realmente el universo. Y eso, sinceramente, me parece admirable, porque no es fácil. La física de partículas no es intuitiva. El campo de Higgs desafía nuestras concepciones cotidianas de lo que significa existir. Y aún así, aquí estás, habiendo absorbido conceptos que la humanidad tardó décadas en desarrollar. Ahora entiendes algo que el 99% del planeta no comprende. Entiendes por qué tienes masa. Entiendes qué hace el campo de Higgs. Entiendes por qué los físicos gastaron miles de millones de dólares en encontrar una partícula que existe durante un ceptosegundo. Eso tiene valor, un valor que nadie puede quitarte. Pero hay algo que quiero que hagas. No te pido que le des like al video, aunque si lo haces ayuda. No te pido que te suscribas, aunque si no lo has hecho, probablemente deberías.
Lo que te pido es algo diferente. Quiero que pienses. La próxima vez que mires tus manos, piensa en los electrones que las componen. Piensa en cómo esos electrones tienen masa porque interactúan con un campo invisible que llena todo el universo. La próxima vez que mires el cielo nocturno, piensa en las estrellas. Piensa en cómo brillan, porque los núcleos de hidrógeno pueden fusionarse, y pueden fusionarse porque el campo de Higgs da masa a los quarks. La próxima vez que abraces a alguien, piensa en que ambos sois vibraciones del vacío. Patrones de energía sostenidos por campos cuánticos. Milagros estadísticos de complejidad emergiendo de la simplicidad de las leyes físicas. La física no está separada de la vida. La física es la vida. Es la estructura subyacente de todo lo que experimentas. Cada emoción que sientes es química, y cada reacción química es física de partículas, y cada interacción de partículas está gobernada por los campos cuánticos que hemos discutido hoy. Entender física no te hace menos humano, te hace más consciente de lo extraordinario que es ser humano en absoluto. Y hay tanto más por descubrir. El modelo estándar no es el final de la historia, es el comienzo. Hay materia oscura que no entendemos. Hay energía oscura que no entendemos. Hay una teoría cuántica de la gravedad que aún no hemos encontrado. El universo está lleno de misterios, y cada misterio resuelto abre 10 más. Eso no es frustrante, es emocionante. Significa que siempre habrá algo nuevo que aprender. Siempre habrá fronteras que explorar. Siempre habrá preguntas que nadie ha respondido todavía. Si este video te ha gustado, si has aprendido algo, si sientes esa chispa de curiosidad que quieres saber más, entonces hemos conseguido algo juntos, porque mi objetivo no es simplemente informarte, es encenderte, es hacer que quieras entender más, es convertir esa curiosidad en una llama que no se apague. Y ahora sí, el favor que te pido, déjame un comentario. Cuéntame qué parte te sorprendió más. ¿Fue que el Higgs no da la mayor parte de tu masa? ¿Fue que el vacío podría ser metaestable? ¿Fue que estás hecho de vibraciones del vacío? Quiero saber qué te impactó. ¿Qué quieres que explore en el próximo video? ¿Qué preguntas te quedaron? Porque esto no es un monólogo, es una conversación. Y las conversaciones requieren 2 voces. Si quieres seguir explorando, tengo toda una serie de videos sobre física de partículas. ¿De qué está hecho un electrón? ¿De qué está hecho un fotón? ¿De qué está hecho un protón? Cada uno es una pieza del rompecabezas. Cada uno te acerca un poco más a entender de qué está hecho realmente el universo. Y si aún no te has suscrito, bueno, ya sabes qué hacer. El bosón de Higgs tardó 50 años en ser encontrado. Medio siglo desde la teoría hasta la confirmación. Generaciones de físicos dedicaron sus carreras a esta búsqueda. Y lo hicieron no por dinero, no por fama, sino por la misma razón por la que tú has pasado 2 horas escuchando esto. Porque querían entender. Esa sed de comprensión es lo más humano que existe. Es lo que nos llevó de las cavernas a las estrellas. Es lo que construyó el LHC. Es lo que descubrió el Higgs. Y es lo que te trajo aquí hoy. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Gracias por querer entender. Nos vemos en el próximo video.